¿Qué tal? Muchas gracias por estar presentes. Voy a comenzar con la presentación de mi trabajo. Mi trabajo se denomina Análisis de Registros de Procelariformes en México. Mi nombre es José Fernando Villaseñor Gómez, de la Facultad de Biología de la Universidad de Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Más del 70% de la superficie terrestre está formada por los océanos, y estos océanos son el hábitat principal de las aves procelariformes, un grupo de más o menos 125 especies de vida pelágica que están incluidas taxonómicamente dentro de 4 familias: Diomedeide, los albatros; Oceanitidae, paíneos sureños; Hidrobatidae, paíneos norteños; y Procelaridae, petriles, pardelas y fulmares. Estas especies están adaptadas prácticamente a la vida pelágica, por lo cual comparten una serie de características como patas palmeadas, narinas tubulares, unas glándulas salinas conectadas con el pico que les permiten eliminar el exceso de sal, que se alimentan principalmente de peces y calamares y otras especies marinas. Una característica de este grupo también es el que su plumaje presenta un fuerte aroma al almizcle. Son aves muy buenas voladoras, por lo tanto presentan alas largas y puntiagudas. Y sus patas, una característica que tiene es que los 3 dedos de enfrente están unidos por la membrana, pero el dedo posterior es un dedo bastante pequeñito y es vestigial. Su forma de vida es muy particular. Como hemos dicho, son especies principalmente pelágicas que solamente llegan a tierra firme para reproducirse y criar a sus polluelos en algunas islas y acantilados. Por la dificultad que implica su estudio al vivir obviamente en mar abierto, son poco conocidas por su forma de vida, y tienen dificultades para diferenciación entre sus especies. Estas especies se encuentran distribuidas de manera muy particular, porque algunas de ellas pueden tener una distribución prácticamente en todos los océanos del mundo, mientras que otras se distribuyen únicamente en regiones muy pequeñitas, como es el caso del paíño de la isla Guadalupe, Hydrobates macrodactylus, que es una especie extinta que existía y se reproducía en la isla de Guadalupe, y su área de distribución correspondía a una pequeña área marina de la península de Baja California en México. Por el poco conocimiento que siento sobre estas especies, mi objetivo fue compilar, depurar y analizar los registros de especies de aves del orden Procelariformes en México, de revisar su riqueza por regiones y el estado de conservación de las especies de Procelariformes. Y entonces el resultado que presento aquí es un análisis y una síntesis sobre la diversidad, el número de registros y distribución de las zonas marinas mexicanas para las especies de estas familias. Para esto, revisé de manera general las especies que estaban incluidas en listados oficiales y guías de campo para México. Obtuve la información de los datos sobre estas familias en México a partir de la Global Biodiversity Information Facility, lo cual dio como resultado 18,479 registros, y depuré estos datos de términos de su geografía para evitar repeticiones. Actualicé su taxonomía y asigné estos registros por estado, cosa que no existía en la base de datos. Como resultados tenemos la existencia de 17,337 registros únicos, que corresponden al periodo de 1829 al 2021. 4,908 fueron especímenes registrados y 12,429 observaciones, lo que da una riqueza de 38 especies de las 4 familias. Aquí no incluí algunas especies como fulmarios glacialoides y Procellaria cinerea, que tienen una distribución austral. Se supone que estos ejemplares fueron obtenidos en islas de Baja California entre 1896 y 1937. Sin embargo, no se consideran especies que existan en México y no están incluidas en los listados, y por lo tanto no las incluí en mi análisis. Los 4,908 ejemplares que existen en colecciones principalmente se encuentran en museos extranjeros. De acuerdo con este cuadro que estamos viendo en la diapositiva, en 12 instituciones norteamericanas se encuentran el 90,1% de estos ejemplares, que corresponden al periodo de 1829 al 2012, y de manera comparativa, solo 14 especímenes se encuentran en 4 colecciones mexicanas, un contraste bastante importante. Algo interesante es que estos especímenes fueron colectados principalmente entre 1890 y 1910, cuando se tiene la mayor cantidad de colectas. Esas colectas se mantienen hasta que disminuyen en los 90, y el último registro que se tiene de un ejemplar colectado de este orden es para el año de 2012. Una tendencia opuesta se da con el caso de los registros visuales, de los cuales a partir de 13 programas o 13 iniciativas se tiene el registro de más de 12,000
observaciones entre 1940 y el 2021. Como vemos en el gráfico, el incremento de las observaciones se ha dado en los últimos años y prácticamente, a pesar de que se tienen datos de 1940, es a partir del año 2000 cuando estas observaciones se incrementan. Como resultados tenemos que en la familia de Homeridae tenemos 3 especies. Me he permitido incluir una más, Diomedeia exulans, que es el albatros viajero, que se incluye porque se supone que existen algunos registros para el área de Baja California. Las especies más abundantes es Pheobastia nigripes y Pheobastia mutabilis. La otra es mucho más rara. De la familia Cyanitidae solamente se encuentra registrada el paño de Wilson, los cianites oceánicos, con 15 registros. De la familia Hydrobatidae tenemos 10 especies, todas del género Hydrobates, siendo Hydrobates melania, el paño negro, Hydrobates leucoros, el paño de Leach, y el Hydrobates microsoma, el paño mínimo, como las especies más abundantes. Para la familia Procelaridae, que incluye petreles, parderas y fulmares, tenemos 24 especies de 7 géneros. Los géneros son Pterodroma, Bulweria, Pseudobulveria, Calonectis, Ardena, Puffinus y Fulmarus. Los más abundantes en esta lista son Ardena creatopus, tendremos también Ardena grisea, Puffinus opistomelas, que es la más abundante, y Fulmarus glaciales. Me pongo aquí el caso de Pterodroma citata, que es una pardela caribeña con asteriscos, que solamente son registros, del cual hablaré un poco más tarde. Si nosotros dividimos a estas especies de acuerdo al grado de distribución, podríamos definir que 14 presentan una distribución más o menos amplia, cuando se encuentran en todos los océanos del mundo, en los océanos en el hemisferio norte o el hemisferio sur, o al menos en 2 de ellos, como el Atlántico y el Pacífico y el Índico. Cuando solamente se encuentra en uno de los océanos, como por ejemplo el Pacífico y el Atlántico, con una distribución un poco menor, tendremos a 14 de estas especies también. Ahora, el área de mayor distribución de estas especies es el Pacífico. De ellas, 9 se encuentran en secciones que incluyen a México. 3 de ellas se encuentran desde los Estados Unidos hasta Chile, otras 3 de los Estados Unidos hasta Ecuador, una de Estados Unidos a Panamá y una en México y en el Pacífico Norte. Solamente 2 se encuentran únicamente en el Pacífico mexicano. Si nosotros revisamos la distribución de esas especies, es notable cómo en el Pacífico Norte, en donde se encuentra la mayor superficie insular de México, se concentra el 80.8% de los registros con 37 especies. Si nos vamos hacia el sur, vemos que el número de registros y el número de especies disminuye. Para el Pacífico Occidental es el 8.9% de los registros con 30 especies y el Pacífico Sur con 9.2% de los registros con 25 especies. La zona con menor diversidad y menor número de registros corresponde al Golfo de México y el Caribe, con 1.1% de registros y 16 especies. Si nosotros revisamos la cuestión de los estados, es evidente cómo Baja California y Baja California Sur incluyen la mayor cantidad de especies y el mayor número de registros. Destaca también Oaxaca con 20 especies y 1.376 registros, y Sonora con 17 especies y 1.110 registros. Si comparamos estos datos con los estados del Golfo de México y del Caribe, nos damos cuenta que el contraste es impresionante. Hay muy pocos registros y muy pocas especies registradas para esta zona de México. De hecho, para Tabasco y Campeche, en la base de datos no existen registros para individuos de estas familias en la región. Las especies más abundantes fueron Hydrobates melania, Puffinus opistomelas, Hydrobates microsoma, Ardena creatopus y Ardena grisea, con 10.920 registros. Las especies más raras fueron Bulweria bulweri, Hydrobates furcatus, Pterodroma heráldica y Diomedeia exulans, con únicamente 7 registros. La mayor parte de esas especies son accidentales y transitorias debido a su forma de vida pelágica, aunque hay 4 especies que son residentes, 2 migratorias y 7 con categorías mixtas, con grupos de poblaciones residentes migratorias. De acuerdo a las diferentes entidades que se encargan de evaluar el estado de conservación de las especies, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza incluye a 3 especies en peligro crítico, 2 en peligro, 9 vulnerables, 6 casi amenazadas y 18 con preocupación menor. Para México, la norma ecológica 059 incluye a una probablemente extinta, 4 en peligro de extinción, 5 amenazadas, 1 en protección especial y 27 de ellas sin ninguna categorización. Y en cuanto a los endemismos, solamente una es endémica,
y 4 semiendémicas. 33 tienen una distribución más allá de nuestras fronteras. Casos particulares es el paíño de Guadalupe, que es Dirobatrus macrodactylus, que es una especie endémica que se considera por la UICN como en peligro crítico. Hubo expediciones para buscarla en 1922, 1925 y 1970, pero no se localizó. Sin embargo, existe el registro de un espécimen para el año 2000 en el islote negro en Isla Guadalupe, de acuerdo con los datos que se presentan en la base. Por otra parte, el petrel de las Galápagos, Pterodroma pheopigia, es una especie que se reporta para México. Sin embargo, en la base de datos consultada no cuenta con registros de que tenga coordenadas geográficas en territorio mexicano, cosa que se me hace bastante extraña. El petrel antillano, Pterodroma citata, fue registrado en una ocasión por el Servicio de Vida Silvestre Canadiense para el área oceánica entre Michoacán y Colima, y considerando que esta especie se considera como una especie de distribución caribeña y en el este de los Estados Unidos, pues se considera como una identificación errónea. Como consideraciones finales, quiero mencionar que el grupo de los procelariformes es un grupo de aves marinas poco estudiado por la dificultad que implica, obviamente, su vida, su forma de vida, siendo la mayoría de ellas accidentales y o transitorias. Casi todos los especímenes mexicanos se encuentran en museos del extranjero y los registros visuales han sido los más importantes de los últimos años e incluyen 38 especies confirmadas. Su mayor riqueza se localiza en el Pacífico, siendo mayor en la parte norte de México, disminuyendo hacia el sur, y la región con menor riqueza es el Atlántico. El interés de su conservación es más notable a nivel internacional, ya que son especies principalmente de hábitats pelágicos, generalmente eh, eh, ocupan territorios muy pequeños en las zonas donde reproducen, y estas zonas insulares se han visto afectadas por obviamente especies exóticas que las han puesto en peligro en muchas ocasiones. Hasta aquí llega mi presentación y estoy disponible para ver preguntas si es necesario. Les agradezco mucho su atención.